Bueno, para utilizar el VC, que es un extra, es un Tedford portátil de autocaravana, pues nada, entonces tendríamos que el mueble levantarlo, o sea, lo que es el colchón, sacamos por ejemplo lo que es la mesa y el váter está aquí guardado, ¿vale? Entonces lo que hacemos es sacamos un bidón, lo ponemos aquí por ejemplo, y otro bidón lo ponemos aquí por ejemplo, y aquí tenemos la pata de la mesa, lo movemos para adelante y dejamos el váter así, ¿vale? Y entonces ahora tú si quieres puedes cerrar la puerta, incluso te cierras y vienes aquí y aquí tienes el váter, te sientas, bueno, y te cierras, te puedes cerrar y así nadie te ve, claro, y puedes usarlo. Entonces, una vez que lo has usado, tienes que abrir el compartimento, que para abrirlo, o sea, primero abres el compartimento, ¿vale? Ya sea abierto el sistema hermético, haces lo que tengas que hacer, luego aquí tienes en este lateral, tienes la bomba de agua, ¿vale? Le das y sale el agua hacia abajo, y una vez que ya está limpio, pues cierro el compartimento y ya está. El agua se carga por aquí, ¿vale? Aquí se carga el agua sin ningún líquido, ¿vale? Y luego el líquido para el portapoti, o sea, abrimos aquí mismo y tenemos una botella que yo doy con el líquido, que es un líquido azul, y se le echan 100 mililitros. Si la botella es de 300, pues tienes para 3, o de 500 tienes para 5. Ese es aquí 100 mililitros, luego ya lo cierras y ya está. Para limpiarlo, pues en el área de vaciado, pues se limpia de otra manera. Entonces habría que sacarlo, porque yo te lo doy limpio, tú me lo tienes que traer limpio del punto de vaciado, o sea, lleno de agua y con lo que es el portapoti limpio, ¿vale? Entonces luego cuando ya hemos usado el váter, ¿vale? Lo metemos para atrás, metemos que este tiene que quedar en el centro para que los bidones de agua no se muevan. Entonces luego ponemos un bidón de agua, ponemos el otro bidón de agua en su sitio, el portapoti allí en su sitio y nada molesta a nada, entonces lo llevas así. Bueno, para sacar el portapoti, pues para limpiarlo en el sitio de las aguas, pues quitamos las aguas y sacamos el portapoti, lo sacamos, ¿vale? Lo sacamos y en un lateral tiene una palanca que está aquí atrás, ¿vale? Hay una palanca que la movemos hacia allá y ya sale el portapoti, ¿vale? Entonces aquí donde está el agua limpia, que entran unos 15 litros, y aquí están las aguas sucias, que así se abre la compuerta, como, bueno, ahora no sé, así se abre la compuerta y aquí están dentro las cosas y así se cierra. Pues entonces, en el sitio habilitado, en el área o esto, pues nada, abrimos aquí, este es un botón de purga, ¿vale? Hace que entre aire, entonces esto lo tiramos así para abajo y sale todo el líquido, luego lo levantamos, cargamos de agua más o menos por la mitad o más, lo movemos así, lo hacemos 2 veces y a veces una tercera, y luego le echamos nada, un deditín de agua, un poquitín de agua para echar el líquido. El líquido lo podemos echar o por el váter o por aquí, que son los 100 mililitros, se lo echas, luego hacemos así, cerramos. Bueno, entonces para cerrar pues ya lo ponemos así, lo hemos cerrado bien, lo ponemos así exactamente. Y luego pues aquí tenemos estos deslizadores y lo metemos así y comprobamos que ha entrado bien. Ahora ha entrado bien y ya está dentro y ya se puede volver a meter. Listo.